tentación el celular? ¿Y de qué cree que vamos a hablar hoy? No del celular, pero sí de la tentación. Es un tema muy delicado, mis hermanos. Es un tema que nos debe llamar la atención. De hecho, que tenemos que estar permanentemente alertas. Y hoy vamos a aprender un poquito por qué. Porque es muy fácil caer en tentación. ¿Sí saben ustedes lo que significa la palabra tentación, así tal como es bíblicamente? O sea, sabemos que es una tentación, pero vamos a ver lo que Dios habla de la tentación. Y pues, al ser un tema delicado, o sea, para nuestro Señor fue un tema que abordó de una manera especial, pues todo creyente, todo cristiano debería interesarse en saber, en conocer, para estar alerta. ¿Alerta en qué? Para reconocer, para identificar y para enfrentar esta inevitable, frecuente y peligrosa agresión moral, física, espiritual, con el fin de aprender a resistirla y rechazarla. Fíjese cómo lo dije, así como una alerta imperante. Hay quien lo toma muy a la ligera y eso le causa situaciones difíciles, incluso delicadas todos los días, porque la tentación es ese impulso seductor, sensual. ¿Por qué digo sensual? Porque ataca los sentidos. ¿Sabían ustedes que nosotros los seres humanos somos sensitivos, somos almáticos? Dependemos mucho de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Bueno, ahí es donde agrede la tentación, emocionalmente. Y esto estimula y excita a la persona para inducirla a hacer o a tomar algo que le atrae, que normalmente le va a resultar peligroso, inconveniente. Y es fácil dejarse llevar por las tentaciones. Mire, tentación o tentar, en el griego que fue traducido el Nuevo Testamento, es la palabra periasmos y significa probar, intentar, ensayar, como un tubo de ensayo. De manera específica es poner a prueba. Estoy hablando desde la perspectiva de una prueba. Y en ese sentido, de ser probados, bueno, para los creyentes, ¿qué representa? Estar bajo determinadas situaciones con un propósito específico del Señor que siempre va a ser benéfico. Por eso dice la Escritura que a quienes amamos al Señor, todas las cosas, ¿en qué van a resultar? En un bien, independientemente de lo que Dios permita. ¿Por qué? Porque estas pruebas las permite el Señor precisamente para madurar nuestro carácter, para probar nuestra fidelidad. Ahora, la palabra tentador, aquí ya en el griego es la palabra periazo, con Z, y con el adjetivo, mejor dicho, el artículo el, anteponiéndolo, se describe a Satanás. ¿Sí sabía que uno de los nombres de Satanás es el tentador? Bueno, en ese aspecto, entonces, ¿cuál es el propósito del tentador? Tentar, ¿verdad? Poner trampas. Por tanto, la tentación en sí misma, por la fuente de su origen, ¿cuál es la fuente de su origen? Tu enemigo, mi enemigo, el enemigo de Dios y nuestras almas. Y su propósito de hacerte caer, de hacer caer al hombre, bueno, la tentación es peligrosa y se debe tomar muy en serio. De ahí las advertencias bíblicas al respecto son bastantes, mis hermanos, porque inevitablemente estamos rodeados de tentaciones. ¿Y sabe qué es lo que más nos tienta? Lo prohibido, hacer lo indebido. Y la mayor de las veces es ofensivo al Señor. Lo indebido, lo que está fuera del orden de Dios, es ofensivo a Dios, aunque usted no lo crea. Y se minimiza de una manera
pues a veces asombrosa, el poder de la tentación. Voy a dar algunos ejemplos, no sé cuánto se vayan a identificar con lo que vamos a hablar, y les recuerdo siempre que esto es con el ánimo de edificarlos, de advertirles, de construirlos y de bendecirles con una palabra que les sea de provecho. Por ejemplo, hay una tentación a escuchar lo que no nos compete. Voy a hablar de cosas prácticas. De esas veces que estás tú incluso en una plática, estás estudiando, estás haciendo algo y empiezas a escuchar algo y ahí hasta la de Dumbo, ¿verdad? Y de que los hay, los hay. Ahora dígame, no, yo no. Mire mis orejitas. ¿Verdad? Pero hay hasta quien pone un vaso atrás de la puerta. Ya se empezaron a reír. Yo me acuerdo de los teléfonos, de los verdaderos teléfonos, donde uno podía escuchar la conversación de la extensión. ¿Sí se acuerdan de esos? Cómo causaban problemas esos teléfonos. Y luego se daba uno cuenta porque pues se oía, ¿verdad? Y había gente que ya era hasta mañosilla, hasta apachurraba y lo levantaba y ya se estaban despidiendo y ya les daba. Entonces, una tentación. Y de ahí decir lo que no debemos. Escuchamos lo que no nos compete y decimos lo que no debemos. Es decir, decimos lo que no edifica, pero sí lastima, lo que ofende y hasta puede ser destructivo. ¿Cómo qué? Como la difamación, por ejemplo. Cuando uno juzga sin justo juicio, el chisme. ¿A quién le gusta comer carne humana? En el lavadero. Bueno, ya no hay lavadero, pero en la lavadora. El sarcasmo, la burla, llámese bullying, que ha afectado a tanta gente, sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes. El maldecir con malas palabras que no siempre son altisonantes por ser malas. Mire, maldecir, y estoy hablando de decir mal. Maldecir es herir con una palabra y no necesariamente a veces es una palabra grosera, pero sí es la más ofensiva, porque es la que se dice cuando uno conoce la debilidad de una persona, y esas son las que hieren más. Cuando usted sabe dónde tocar ese punto, que sabe que es vulnerable, eso es maldecir. Se expresan con el deseo de dañar, porque usted sabe que le van a doler a esa persona, cualquier cosa. Pero también está la tentación de decir mal. Estoy hablando de mentir. ¿Quién es tentado a mentir? Todos. No voy a decir que levanten las manos los mentirosos, porque pues todas. O alguien podría decir, yo no miento, pastor. Pues ya mentiste. O pretender justificar una falta con buenas intenciones. Hay quien le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es un pecado. Esa es una perspectiva muy humana, muy de lo actual, muy relativista, ¿verdad? En la iglesia, por ejemplo, podemos ver a alguien con una apariencia muy piadosa, con muy buenos deseos, pero con muy malas intenciones. Y de repente te dice, ay hermano, hermana, yo quisiera que me acompañaras en oración por una hermana, de verdad, tengo carga, me duele en el corazón lo que está pasando. Y tú volteas, sí hermano, ¿por qué vamos a orar? No, es que no te imaginas lo que esta hermana hace. Y ahí te vas contra la hermana, no la quieres bendecir. Quieres sacar a la luz todo lo que tú sabes y estás difamando incluso. Pero qué buenas intenciones, la quieres poner en oración. Disfrazarla. La tentación de entremeterse en asuntos ajenos, dando opiniones fuera de lugar. Qué fácil es opinar cuando no tenemos ni siquiera el conocimiento de lo que se está estableciendo en ese momento. La tentación de justificar vicios. Hay quien todavía sigue justificando vicios. Pues nada más es un cigarrito, nada más es una copita. Nada más.
Entonces la Biblia no dice que poca levadura leuda toda la masa, o sea, la Biblia miente. Malos hábitos, costumbres que vienen del pasado, vienen de lo que tú estuviste pues dominado, de donde fuiste rescatado, mi hermano, mi hermana, y estás aferrado a regresarte ahí, continuar con relaciones nocivas, esa tentación de pretender tener todavía amigos que sabes que te van a dañar y evidentemente no son tus amigos. No es amigo el que te dice vámonos de parranda, no es amigo el que te dice vámonos de pinta, no es amigo el que te dice vamos a hacer esto, toma aquello. Mira, este polvito no tiene nada de malo, es como la harina, nada más que no se le pone en el pan, se pone en la nariz, no pasa nada, no pasa nada. Así es como comienzan las situaciones. La tentación de frecuentar los lugares que ya debemos evitar, de seguir escuchando lo que no tenemos que escuchar, incluyendo la música. La tentación de pretender aconsejar sin tener la autoridad moral y espiritual que concede Dios para edificación de la iglesia. Estoy hablando dentro de la iglesia. Y qué fácil es que alguien se atreva a dar consejos bíblicos cuando no tiene esa autoridad espiritual ni moral. Y qué fácil también es encontrar hermanos que prefieren buscar a alguien más o menos en sus propias condiciones o en la situación menos vulnerable. ¿Por qué? Porque ya saben que si van con un pastor, estoy hablando de un verdadero pastor que le va a dar un consejo bíblico. Ya sabe que si va con ese pastor, el pastor le va a hablar la verdad y le va a decir, usted tiene que cambiar su manera de vivir, usted tiene que cambiar su conducta. Pero como no quieren ese consejo, porque ya saben que van a ser confrontados, pues se buscan a alguien más o menos en sus mismas condiciones para escuchar lo que quieren oír. Y ahí tienes al aconsejado y al consejero haciendo estragos de la vida moral de alguien. Qué peligroso es meterse a terrenos que no nos competen. La tentación de ser testimonio hacia los de afuera, cuando este testimonio no proviene de una vida de obediencia que honra al Señor. Y sí, yo soy cristiano y voy a la iglesia y amo a Dios y la gente te ve y dice, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces aquello? ¿Y por qué sigues haciendo así? O sea, lo que acabo de decir. ¿Por qué continúas en esta condición? En el trabajo, en la escuela. A veces pasando inadvertidos. La tentación de envidiar. ¿Quién envidia? ¿Quién codicia? ¿Sabe lo que es la codicia en un término más amplio? La codicia no solamente es pretender lo de otra persona, sino también que te moleste que la persona lo tenga. Te da coraje que los demás se superen, te da coraje que los demás tengan algo. Entonces no solamente codicias lo de ellos, sino te molesta que lo tengan. Y por eso también es la tentación de tomar lo ajeno. Y no se refiere solamente a cosas materiales, también a personas. Hay quien codicia a la mujer ajena o el varón ajeno, teniendo su propia pareja, su esposo. Y estoy hablando de cristianos. Yo le estoy hablando a la iglesia. Están muy quietos. Está bien, no se duerman. La tentación de obtener ganancias deshonestas. Y estas vienen de malos manejos, fraudes, evasión de impuestos, pedir prestado y no pagar. Y en el ministerio, pues, ¿cuántos manipulan la escritura a conveniencia para obtener ganancias deshonestas? Y no solo eso, sino también autoridad, y abusan de esa autoridad con los hermanos, con la iglesia. De ahí la peligrosa tentación de obtener autoridad y poder a toda costa. Y esto sucede mucho en la iglesia. Cuando se codician ministerios, ignorando que hay un orden de Dios, que el Espíritu Santo es el que concede los dones espirituales para que tú edifiques dentro de la iglesia. Y cuando no comprendes el verdadero sentido del servicio a Dios, entonces a veces codicias lo que ni siquiera sabes, mi hermano. ¿Sabían ustedes que todos somos siervos de Dios? Lo hemos enseñado. Entonces no puedes pretender codiciar algo que realmente tú ya tienes.
¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Ya el hecho de que tú ministres en una iglesia, en una congregación, yo lo considero como un plus. Es algo que el Señor ya te permite. Hay un llamado para esto, pero servir al Señor es desde el momento en que tú eres un hijo de Dios. La tentación, este tipo de tentación de obtener autoridad y poder, se va al matrimonio. Por ejemplo, la tentación de la esposa de pretender ocupar el lugar del esposo. Les he hablado muchas veces de que en la Biblia, en el reino de Dios, el matriarcado no tiene cabida. Y vaya que hay mujeres que se desean empoderar. De alguna manera no se quieren sujetar. Y estoy hablando, no se quieren sujetar a un hombre, a un varón guiado por el Señor, que las ama, que las respeta. O la tentación del esposo a desobligarse de sus responsabilidades y por comodidad entregar la autoridad que Dios le entregó a él, pues a su familia, a su esposa, a sus hijos. La provisión, el cuidado, la guianza espiritual. Hay una tentación. Tentaciones y más tentaciones. Mire, a veces tan personales que resultaría imposible intentar identificarlas o nombrarlas. Cada uno sabe, de hecho yo creo que muchos ahorita se están imaginando o no quisieran siquiera imaginarse. Pero nos colocan a nosotros los cristianos en una situación de alerta máxima, porque ahí están las tentaciones. Ahora, dentro de todo lo que acabo de decir hay algo que nos debe dar paz. Los veo muy tensos, hágale así, descanse. Ha de haber dicho, llegó con la espada, ¿verdad? Pues sí, es la espada, pero no es para herir. Mire, ¿qué nos debe dar paz? Que no se peca por ser tentado. ¿No le da paz eso? Pero sí se peca por caer en tentación. Entonces, usted puede entrar en tentación, pero puede no caer en tentación. Ahora, ¿de quién es la decisión? Exactamente. Y esta convicción debe cambiar su opinión y su perspectiva acerca de la tentación y del pecado, porque es peligrosa, el pecado ofende a Dios y usted tiene que estar alerta, porque no por ser creyentes, y se los digo con toda sinceridad y conocimiento bíblico, no por ser creyentes, no por procurar caminar con el Señor cumpliendo sus deberes cristianos, es inmune usted a ser tentado, a entrar en tentación y a caer en pecado. Usted no es invulnerable a ninguna de estas circunstancias, como muchas doctrinas lo predican en algunas iglesias. Ya porque soy hijo de Dios, ya hasta puedo hacer lo que yo quiera, ya la gracia me sostiene, la gracia me cubre, está conmigo. Mis hermanos, la gracia no es para abusar de ella, la gracia es para vivir bajo ella, porque la gracia está sobre usted, está en usted y está con usted. Eso se llama omnipresencia de Dios. De manera que entre más consagrado, o sea, entre más quiera usted acercarse al Señor, entre más quiera usted obedecer sus mandamientos, usted va a ser más susceptible a ser tentado. Porque el Señor tienta a los que no tiene ya. Ya los tiene. ¿A quién quiere hacer caer? Diga, a mí. Bueno, diga a usted. A usted lo quiere hacer caer porque usted decidió seguir a Jesús. Usted se amistó con Dios y se hizo enemigo de Satanás. A usted lo quiere hacer caer. ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí lo sabe? ¿Que tiene un enemigo que lo quiere hacer caer? ¿Que está tratando de desviarlo, de hacerlo tropezar, de que usted peque? Bueno, pues esto sucede también con alguien que, siendo creyente, por alguna causa se aleja, rompe su relación con el Señor, obviamente a causa de pecado, y esa condición todavía lo hace más vulnerable. Y se va alejando, va cayendo, se va deslizando. Por tanto, debe haber una profunda convicción de alerta y de peligro de lo que son las tentaciones, para no minimizarlas en ningún sentido.
Mire, todo es permitido por Dios, sí lo sabe, todo. Pero las pruebas, como también ahorita vamos a ver que se equipara la Biblia a la prueba con la tentación, Dios las permite, pero siempre serán usadas conforme al corazón y el propósito de Satanás. O sea, Él lo va a transformar para hacerlo caer a usted. De manera que las tentaciones, al tener el carácter del enemigo, le voy a decir cuáles son sus características. Son persuasivas, son seductoras, son engañosas. Contienen incluso un toque de moral, un toque de sabiduría bíblica o de sentido piadoso. Se saben disfrazar. ¿Y para qué cree? Para que la justificación encuentre un lugar en su corazón, para que usted pueda justificarlo. Y con argumentos de, pues, si no es tan malo. ¿Sí ha escuchado eso? Si no es tan malo, nada más tantito, nada más poquito, lo que hablaba de los vicios o de las palabras. Ay, es que se me salió esa palabrota. Pues sí, se te salió porque estaba adentro todavía. Ahí estaba. Pues ¿qué de malo tiene? Si todos lo hacen, órale. Entonces, si todos lo hacen, húndanse con ellos. Porque cuando se habla de todos, estás hablando de los de afuera. Bueno, eso espero. Que no estés viendo a alguien que se dice cristiano, porque sí, hay quien se dice cristiano y tú dices, no, pues si lo hace él, sí, pero hay que ver cuál es su condición espiritual. Ya no porque va a una iglesia cristiana, es cristiano, ¿verdad? No porque te metas en una cochera te conviertes en coche. Otra de los argumentos es que te conviene. Mira, te conviene este negocio, te conviene esta chica, te conviene este muchachón. No importa que sea del mundo y no importa que la Escritura diga no hagas yugo desigual con los incrédulos. No importa, haz negocio con él, dile que sí. Y lo más usual para los creyentes, Dios es un exagerado. No tomes tan en serio esto. No, ¿cómo crees? No, esos de casa de oración son fanáticos, son tan radicales, todo lo quieren resolver con la Biblia. No, pues como les decía la semana pasada, pues voy a agarrar el libro vaquero, ¿no? Para darles un consejo. Estoy hablando de tentaciones a los hijos de Dios. A los de afuera no, mis hermanos. Porque son las que el enemigo propone y coloca en su camino con la intención de que tropiecen, de que caigan, que se pierdan. Porque a los que Satanás ya tiene, simplemente ¿sabe qué hace? Les sigue dando lo que su naturaleza y su condición espiritual le demanda, así como nosotros antes. Nos ponían enfrente lo que deseábamos, lo que era nuestra naturaleza, y lo tomábamos. Y el fin es el mismo, que se pierdan eternamente como Él. ¿Sí sabía usted que Satanás es un ente perdido? Que su destino ya está diseñado para pasar toda la eternidad en el infierno. O sea, Satanás no es el dueño del infierno, Satanás es el primer huésped del infierno. Entienda eso. Simplemente ahorita está haciendo la obra que Dios le permite, porque estamos ahora en este proceso, pero bajo la gracia podemos salir adelante. Por eso la tentación siempre va a involucrar lo que exacerba los sentidos, lo que perturba el alma. ¿Sabía usted que somos almáticos? Le decía, es decir, lo que le hace sentir bien, lo que complace sus deseos carnales, lo que le llena de placer sensual. Ahí pega la tentación. Y lo más cruel es que siempre hará que te sientas seguro. No te va a pasar nada. De hecho, le va a pretender quitar el temor de ofender a Dios, lo va a justificar. Por eso lo primero que hace es manipular la palabra para desviar tu mirada del Señor. Y esto lo podemos comprobar fácilmente, por ejemplo, en la tentación a la que fue sometido nuestro Señor Jesucristo en el desierto por parte de Satanás. Yo le voy a preguntar algo. ¿Jesucristo fue probado o fue tentado?
Fue tentado, mis hermanos. Él no fue probado. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Manipular la palabra, usando tentaciones que tenían que ver con la necesidad y la condición del hombre. Mira, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate desde lo más alto y la Biblia dice, ángeles vendrán y te sostendrán. Y el Señor le dice, pero también la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, el enemigo siempre te va a hacer caer aún con la escritura y te la vas a creer. Y hay quien la manipula también, que por eso ves recintos atestados de creyentes necesitados de la palabra de Dios y engañados por filosofías humanas. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Debilitado por el esfuerzo físicamente, el ayuno, la deshidratación, pudo rechazar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque estaba fortalecido espiritualmente. La prueba a la que fue sometido le permitió soportar y rechazar las tentaciones. ¿Ya me entendió? Él fue sometido a una gran prueba para fortalecer su espíritu, porque venía un ministerio de 3 años que terminaría en la cruz, pero eso le fortaleció. Y la primera tentación fue allí mismo en el desierto, cuando estaba en la condición más débil físicamente hablando. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en cierta ocasión, yo sé bien que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué se los dijo? Porque él lo había sufrido en carne propia. Dice, así que velen y oren para no caer, para no entrar en la tentación. ¿Por qué se los dijo? Porque sabía, ya había tenido esa experiencia. Se lo voy a parafrasear, estén alertas, no se descuiden, mantengan siempre estar en una vigilia constante y una relación permanente con Dios. Eso es oren. ¿Para qué? Para poder resistir la tentación. Alerta y relación con Dios. Lo que hablábamos, deleítate en obedecer los mandamientos de Dios. No reconocer esto hace que las almas débiles, estoy hablando débiles en la fe, o quien por ignorar la palabra, por una evidente carencia de convicciones, pues le lleve a justificar constantemente pensamientos, intenciones, decisiones que le permita aceptar todo aquello en lo que es tentado. Y eso es en quien se descuida. Está débil en la fe, no tiene convicciones. Nunca olvidemos que las tentaciones usadas por Satanás siempre tendrán el único propósito de que los verdaderos discípulos tropiecen, caigan y se alejen de Dios. Tentaciones, mis hermanos. Por eso necesitamos estar convencidos que la tentación es algo de lo que siempre debemos guardarnos. ¿Usted cree o no lo cree? Ya desde la perspectiva que estamos estudiando. Que ser tentado significa ser agredido de manera temible. Es una agresión, mis hermanos, aunque usted no lo crea. Yo le voy a preguntar lo que siempre, ¿cree que estoy exagerando? Bueno, como dos creen que no, algunos me han de pensar que sí. Que para evitar la tentación tiene usted que estar alerta y tener una buena relación con Dios. ¿Sí lo cree? Y una más, que el enemigo no dará tregua en su intención de dañar. Siempre va a estar buscando la manera de que usted caiga. Siempre. Y aunque la Biblia equipare la tentación como la prueba, operan de manera distinta. Hablábamos que la prueba son las circunstancias que Dios permite para examinar, para comprobar la fe de sus hijos. Y al pasar estas pruebas, pues les va a dar crecimiento, les va a madurar en la fe, en su caminar. Pero las pruebas que Dios permite
ya en manos de Satanás, él las va a usar a manera de tentación o trampa para hacernos caer. Por tanto, la prueba tiene un propósito bueno, hacer crecer y edificar, pero la tentación tiene un propósito malo, engañar, lastimar y matar. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? Vamos a ver cómo opera la prueba. Esta fue la introducción. Comienza la enseñanza. Vaya a Santiago 1, por favor. Estoy leyendo nuevamente la versión Reina Valera actualizada. Hay quien me ha preguntado qué versión es. Es una versión de 2015, así se llama, 2015 actualizada. Santiago 1, versículo 2. Dice así: hermanos míos, le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Les está diciendo: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ahí es cuando uno dice, ¿pero cómo? Bueno, dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Alguien ha pasado por esto? Claro. Pero que la paciencia tenga su obra, ¿qué? Completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿sabiduría para qué? Para esto, para soportar las pruebas. Pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar. ¿Necesita usted ser fortalecido para pasar las pruebas? ¿A quién le tiene que pedir esas fuerzas? A Dios. Dice, y le será dada. Pero vaya al versículo 6. Pero pida ¿con qué? Con fe. Qué importante es que usted le crea a Dios. Porque si usted no pide con fe, dice aquí, no dudando de nada, va a ser usted una persona que está buscando opciones. Bueno, le voy a pedir primero a Dios porque soy cristiano, pero si no funciona, tengo mis alternativas. Y ahí están las alternativas, las tentaciones de las alternativas. Pues ahí está mi compadre, ahí está mi amigo, ahí está fulano que me saque del problema, que no espera usted a que responda a Dios porque no le cree. No está pidiendo con fe, no tiene usted la paciencia que dice el apóstol Santiago. Entonces dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar movida por el viento y echada de un lado a otro. Eso es lo más inestable que puede haber, mis hermanos. Lo más inestable. ¿Quién ha estado frente al mar viendo olas que van y olas que vienen? Una vez yo me puse a pensar, ¿habrá una ola desde hace millones de años o miles de años o los años que tenga la tierra que sea igual a otra ola? Yo creo que no. Inestable. Y dice, no piense tal hombre, o sea, el inestable, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabe por qué no puede usted pensar que recibirá algo? Porque no le cree. Y ahí es cuando de repente, caray, pues entonces por eso, pues sí, por eso. Y yo que me doblo la rodilla y que me la paso, yo, decían por ahí, haciendo guerra espiritual. ¿Sabía usted que eso de la guerra espiritual es un concepto inexistente en la Biblia? Y que nada más ha sido un propósito engañoso para tener a la gente cautiva. ¿Quiere hacer usted guerra espiritual? Obedezca a Dios. Deleites en la palabra. Esa es la verdadera guerra espiritual. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Bueno, así es como opera la prueba. Ahora vamos a ver cómo opera la tentación. Vaya conmigo a Génesis 3, por favor. Génesis 3. ¿Ya la tiene? Entonces la serpiente, ¿a quién se habla cuando se dice serpiente? A Satanás, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer,
Fíjese bien en el texto. ¿A quién le dijo? A la mujer. ¿De veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, de todos. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. O sea, la instrucción fue clara, el receptor fue claro, sabía lo que estaba sucediendo. Es impresionante ver la astucia de Satanás. Se presenta cautelosamente, estratégicamente, y la mujer responde siempre antes, ¿verdad? ¿Por qué será que la mujer responde antes? Bueno, por algo, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Aquí está diciendo: no, ¿cómo crees, Eva? Dios es un mentiroso. Empezó a desvirtuar la integridad de Dios. Dios había dicho: si ustedes comen de este fruto, van a morir. Satanás dice: no vas a morir. No es cierto, Dios está equivocado, Dios te está engañando. Así es como opera Satanás. Y dice: es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso nubló el entendimiento de Eva. Le hizo ver el fruto apetecible, codicioso, olía bien, se veía bien, era grato ser como Dios. Y ese es el problema de Satanás, por eso está destinado a los infiernos. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Ya se fijaron que son las características de la tentación? ¿Cómo la presenta el enemigo? Bueno, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. O sea, Adán estaba viendo cómo Eva era engañada, seducida por la serpiente, por Satanás, y estaba así tan tranquilo a un lado, sin hacer nada. El esposo permitiendo que su esposa fuera seducida, punto. ¡Qué terrible! Satanás engañó a Eva, mis hermanos. Ella fue la que se deslumbró con el aparador. ¿Quiénes se deslumbran con el aparador cuando salen al centro? ¿A quién le gusta chupar vidrio? Uno pues nada más vacía lo que va, o hasta las jala uno para que no se queden tanto, no vaya a ser que suceda un accidente ahí. Pero el pecado de Adán fue caer en la tentación de escuchar la voz de una mujer insensata. Fíjese cómo fue el problema. Porque a la mujer sensata, virtuosa y verdadera, ayuda idónea, hay que escucharla. ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí o no? Claro. O sea, a una mujer insensata no se le puede escuchar. A la que puede derrumbar su hogar, a la que está pensando situaciones que no son, aunque te dé de comer, marido. Pero si la esposa es sensata, es decorosa, es virtuosa, es administrada, hay que escucharla, hay que atender su consejo. ¿Cuánta falta nos hace una mujer virtuosa a cada varón? O ayudas idóneas. ¿Cierto o no, mujeres? ¿Varones, sí o no? Las necesitamos, esposas. ¿A qué voy? Todos los creyentes estamos sujetos a pruebas que nos van a ayudar a conocer más al Señor, pero también a tentaciones que nos van a querer tirar. Pero el Señor quiere afirmar nuestro estado espiritual, quiere que crezcamos en la madurez de nuestra fe. Pero el enemigo no quiere eso. Él pondrá lo que sea causa de tropiezo. ¿Y sabe qué? Cuando no hay convicciones, cuando no hay identidad, cuando no hay conocimiento de la palabra, es bien fácil caer. ¿Por qué? Porque la tentación es la fuerza seductora que al consumarse se transforma en un deseo irrefrenable. Es una fuente de atracción, mis hermanos. Es como un puente de seducción entre las ofertas del mundo y los placeres sensuales y el corazón del hombre.
Esa es la tentación. Por un lado está todo lo que te ofrece Satanás y por otro lado está tu corazón. Y la tentación es el puente. ¿Tú qué tienes que hacer con ese puente? Derribarlo, rechazarlo. ¿Sí se entendió la analogía? Porque la tentación va a estimular tu apetito carnal y eso nubla la razón, nubla el entendimiento, hasta cegarlo y te va a hacer ceder al pecado. Y cuando tú cedes al pecado, cuando tú consumas el pecado, mi hermano, esto te va a dejar en una situación de angustia y de tristeza moral y espiritual, porque eres un hijo de Dios y te descuidaste. ¿Cuántas veces has contristado al Espíritu del Señor en desobediencia y te has sentido muy mal? Dime cuántas veces. ¿Pero lo pudiste haber evitado? Dije sí. Y di, pero no quise. ¿Por qué no lo dicen? No le saquéis, dice el Señor. De todas maneras, Él está viendo todo. Hay quienes llegan a tener una condenación de tal magnitud que les hace dudar hasta de su salvación. Eso es lo que quiere el enemigo. Y caen en una condenación que no viene de Dios. Y empiezan a llegarte a ti palabras y palabra de Dios. No, recuerda que Dios no puede ser burlado y lo que siembras cosechas. Y hay quien en lugar de restaurarte te da el tiro de gracia con la palabra de Dios. ¿Se va para eso la palabra de Dios, mi hermano? ¿O para restaurar al caído? De manera que el enemigo sí la usa para desanimar y alejar a quien ha caído. Pero el Señor siempre está esperando el arrepentimiento de sus hijos para perdonarlos, abrazarlos y consolarlos. ¿No te da gusto? Ese es el carácter del Señor. Sí habrá consecuencias por el pecado. Sí, hay consecuencias por caer en tentación. Pero en el Señor siempre habrá restauración. Y lo más importante, reconciliación con Él. Eso es lo que Dios quiere. Por eso nos advierte, ¿para qué exponernos a caer, mis hermanos, si podemos evitarlo desde que la tentación se presenta? Por eso las tenemos que identificar. Por eso llegué a usar algunos ejemplos, si quieres, un poquito hasta absurdos. ¿Pero será absurdo? No, mi hermano. La prueba permite al creyente experimentar la gracia de Dios en su vida. Y siempre vas a ser pasado por pruebas. Como cuando el Señor pidió a Abraham sacrificar a Isaac. Mire, él al obedecer, porque confió en la promesa, porque confió en Dios, no solamente fue fortalecido en su fe, no solamente fue llamado amigo de Dios, sino que el Señor le ratificó sus promesas. Pero este mismo Abraham, unos años antes, cayó en la tentación de escuchar a Sara desesperada por no concebir un hijo, y esto lo llevó a dudar de la fidelidad de Dios. Y quiso darle una pequeña ayuda para que cumpliera su promesa. ¿Usted cree que nosotros podemos ayudar a Dios en algo cuando ya lo tiene todo dispuesto? Mis hermanos, no trates de ayudarle a Dios. No, es que no me contesta, es que no, y pasan los días y mi hermano, los tiempos del Señor son perfectos. No te imaginas cuántas personas creyentes han caído por no tener paciencia. Hermanos, hermanas, que por tener una visión del matrimonio como su máxima expresión de consolidar su vida, se agarran de lo que sea, siendo cristianos, cristianas. Hermanos, no lo hagan de esta manera. No lo hagan de esta manera. Esperen en el Señor. El Señor tiene a alguien para ti. Guárdate, cuídate, porque tú estás siendo guardado para alguien que el Señor ya tiene para ti. Pero no, le quieres ayudar a Dios. ¿Cuántos han caído en la tentación de pretender ayudar al Señor porque no contesta de la manera como quieren o esperan? Y eso es ofender a Dios. Así es como por medio de las pruebas, los creyentes pueden ver la gracia de Dios obrando en sus vidas y en la de los demás.
Otra característica más de las pruebas es que ayudan al creyente a conocer más al Señor, mis hermanos, abriendo sus ojos espirituales para reconocer su soberanía, su voluntad perfecta, entender que solamente Dios los puede guardar, de hecho, guardar de caer en la tentación y en el pecado. Vaya conmigo a Job 42:1, y ahí vamos a leer cómo este hombre de Dios, después de haber pasado por una prueba y muchas pruebas muy difíciles, desde la pérdida de todos sus recursos, sus hijos, las palabras de su esposa, las malas intenciones de sus amigos, el haber sentido que las cosas estaban perdidas para él, nunca renegó del Señor, pero sí renegó incluso de haber nacido. Sin embargo, al final, en Job 42:1 dice: entonces Job respondió al Señor y dijo: reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. Fíjese lo que supo Job finalmente. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Dice: ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Y le dice al Señor: escucha por favor y hablaré, yo te preguntaré y tú me lo harás saber. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job entendió el propósito de Dios. ¿Y sabe qué? Se le conoce como el paciente. ¿Sí recuerda eso? Y el Señor recompensó la fidelidad, la paciencia, el amor de Job. Porque cuando el creyente no ha sido probado, es muy común que piense poder manejar cualquier situación o que puede evitar la tentación en sus fuerzas, bajo sus propias normas. Nunca caigas en ese pecado. Nunca caigas en esa condición de autosuficiencia. Como Pedro, él jamás pensó que negaría a su Señor. ¿Sí lo recuerdan? En la última cena, diciéndole al Señor: contigo iré a la cárcel, contigo iré hasta la muerte. El Señor conocía el corazón de Pedro. ¿Usted cree que Pedro era sincero cuando dijo esas palabras? Sí, sí era sincero. ¿Usted cree que era el deseo de Pedro seguir caminando con su Señor? Sí era sincero, pero desconocía sus alcances, no conocía su propia naturaleza. Estaba siendo discipulado por Cristo para una gran obra. Por eso el Señor, con ese amor: Simón, Simón, yo creo que hasta con cierta tristeza por saber a lo que se iban a enfrentar los discípulos, Satanás los ha pedido para zarandearlos. ¿A quién se los pidió? A Dios. ¿Y quién fue el que permitió el zarandeo? Fue Dios. Ahora, el diablo se fue con todo. Dice: pero yo he orado por ti. O sea, para que en medio de ese zarandeo te afirmes, salgas adelante, y cuando regreses confirmes a tus hermanos. O sea, necesitas el zarandeo, necesitas la prueba, necesitas pasarla para que yo te pueda usar. ¿Usted cree que ese propósito solamente es para Pedro o también para usted y para mí? Las pruebas nos fortalecen, mis hermanos, y nos permiten ser testimonio a los demás, verdadero testimonio que los reconcilie con Dios. Por eso la tentación de ser autosuficiente es tan peligrosa y es la favorita de Satanás, para hacer caer a quien ha decidido seguir a Jesús. Pues cuando se tocan las fibras del orgullo, de la soberbia, dicen muchos que sacan la casta. Yo lo que les digo es que pierden el dominio propio. No tienen mansedumbre. Son de carácter débil, aunque se digan de carácter fuerte. ¿Sabía usted que ese fue el gran pecado de Satanás, la soberbia? Bueno, la actitud orgullosa pone en peligro la permanencia en tu fe. Pone en peligro, ¿por qué? Porque evita tu crecimiento espiritual también. El orgullo y la soberbia son barreras que se levantan en el camino de quien desea obedecer al Señor. Y le voy a decir por qué. Porque Dios rechaza a los soberbios, nada más por eso. Y hay quien se jacta
de lo que ni siquiera le pertenece. ¿Sabe qué es lo que no le pertenece? Todo. Usted no se puede jactar de nada porque todo le pertenece al Señor, mi hermano. Su propia vida, sus recursos, su carrera, su casa, todo le pertenece al Señor. Y Él le permite disfrutarlo, que sea buen administrador. Por eso usted puede vivir la vida cristiana hasta con cierta holgura, con satisfacción, regocijándose aún entre las pruebas, en las aflicciones, porque sabe usted que el Señor está contigo. Y solamente cuando el creyente reconoce su debilidad, su dependencia a Dios, entonces puede descubrir no solamente el peligro de la tentación, sino también el poder de la gracia de Dios. Esta fue una gran enseñanza para el apóstol Pablo, que es una gran enseñanza para nosotros. Vaya conmigo a 2 de Corintios 12:7. ¿Cuál es el contexto de esta escritura que vamos a leer? El apóstol Pablo, en uno de sus viajes, fue apedreado de tal manera que hay eruditos que dicen que ese día él perdió la vida física y que en ese momento fue llevado al tercer cielo. Pablo dice, conozco a uno. Él nunca dijo yo. O sea, él entendió que no debía jactarse. Bueno, cuando el Señor lo lleva a ese tercer cielo, haya sido en una revelación, haya sido una teofanía o literalmente fallece y el Señor le resucita para que siga su ministerio, no lo sabemos. Bueno, él recibió tanta gracia, tanta revelación, que el Señor, conociendo el carácter de Pablo, fíjese lo que sucede, 2 Corintios 12:7, y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, o sea, vaya que recibió revelaciones, nada más nos baste ver que prácticamente el 60% de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas usando el Señor al apóstol Pablo. Bueno, para que no me enaltezca por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero ¿de quién? De Satanás. ¿Y quién se lo mandó? Dios. Y hay quien dice, no, pues es que Dios cómo pudo haber hecho eso, pues es soberano. Hay quien duda. Dice que me abofeteé para que no me enaltezca. Fíjese, se lo mandó para que le diera lecciones. Dice, en cuanto a esto, yo creo que era algo muy desagradable, era algo que molestaba, que le dolía a Pablo. Dice, en cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Se podría usted imaginar los ruegos de Pablo? ¿Se podría usted imaginar las oraciones de Pablo? ¿Cómo le rogaría al Señor? ¿De qué manera? Postrado, diciéndole, Señor, y ya quítame esto, por favor, te lo ruego. Mira, he entendido y no sé cuánto, no me imagino el ruego de Pablo. Pero yo sé que llegó al corazón del Señor, porque le contestó. ¿Y sabe qué le dijo? Bástate mi gracia, no te lo voy a quitar. Así que si usted tiene un aguijoncito por ahí, que lo abofetea todos los días, algo que le recuerda su humanidad, algo que le recuerda su carácter, algo que le recuerda su vulnerabilidad, es porque el Señor lo ha permitido, porque le es necesario. No, como que no lo estoy muy de acuerdo, pero pues así dice. Ay, pero ¿cómo el Señor está permitiendo que me pase esto? Pues era necesario, es necesario. Y Pablo lo entendió cuando el Señor le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya entendí, Señor. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Pablo lo entendió. El Señor le contesta y le dice, no, Pablo, para ti nada más mi gracia, en esta situación y en todas. Y por eso dice Pablo en el versículo 10, por eso me complazco en las debilidades. Fíjese, él se complacía ahora.
Ya no solamente no rogaba que se la quitara, ahora se complace, lo acepta, lo recibe bien. Dice, me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo. En todo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién quiere manifestarle al Señor realmente que es débil? Si todos tenemos esa tendencia a sentirnos autosuficientes. ¿Se ha usted postrado al Señor diciéndole, Señor, no tengo nada, no soy nada, tú eres todo para mí? Me reservo todo para ti, no tengo nada para ti, lo que tengo es tuyo, aún mi fe te pertenece. Si vivo por ti vivo, si muero por ti muero, Señor. Mire, ese es el verdadero sentido de la adoración. Nosotros nada, Él todo. Pablo entendía que cada prueba tenía un propósito y que el Señor prueba de manera muy personal a cada creyente. Mira, lo que te va a hacer a ti, lo que va a permitir en tu vida, es para ti solamente. No te compares. Es que ¿por qué él así? ¿Por qué me...? Por ahí dice un proverbio mexicano, del tamaño del sapo es la pedrada. Y yo le puedo decir que yo sé que yo era un sapo era zapote. Y las pedradas llegaron, las pruebas. ¿Por qué? Porque era necesario tumbar el orgullo, tumbar la vanidad, tumbar tantas cosas que necesitamos ser limpiados, lavados, porque el Señor nos desea aligerar la carga y que caminemos como Él quiere. A veces nos hace pasar por situaciones que nos sobrepasan nuestro entendimiento, nuestra capacidad, situaciones totalmente fuera de control. Mire lo que describía Pablo en estas circunstancias, 2 de Corintios 1:8. Vaya y acompáñeme ahí. Segunda de Corintios 1:8. ¿Ya la tiene? Dice, porque no queremos que ignoren, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir, porque ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. O sea, de tal manera, Señor, si hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Yo sé que si tú permites que en este momento muramos, igualmente tú podrías resucitarnos para seguir caminando, sino que se haga tu voluntad. O sea, a ese nivel. Dice, quien nos libró. Pero ¿qué hizo primero Pablo? Puso su confianza en Dios. Dice, quien nos libró y nos libra de tan terrible muerte, y en Él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará. ¿Por qué decía eso Pablo? Porque él sabía que el Señor le estaba fortaleciendo para continuar su ministerio. Por tanto, los discípulos del Señor, ¿quiénes son discípulos? Levante su mano, discípulos. Aunque sientan que las situaciones los lleguen a sobrepasar, no se sorprendan ni desmayen. Dios lo está permitiendo en su vida porque tiene algo más para usted. Y no estoy hablando de cosas materiales. Igual y sí, el Señor es generoso, pero el solo hecho de que usted camine bajo su voluntad ya es bueno para usted y para la gente que le rodea. De manera que cuando Él permite alguna adversidad que llegue a hacerlo desfallecer, bueno, mi hermano, solamente es una prueba para comprobar su confianza en Él. Y vaya que hemos fallado en eso, mucho. Y hemos pasado por infinidad de circunstancias. El Señor ha permitido muchas cosas para que permanezcamos firmes, sin doble ánimo, sin ver opciones, sin buscar alternativas. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces hemos detenido la mano de Dios para una bendición por el solo hecho de no haber confiado en Él?
porque así es como Dios ha probado a sus hijos en toda generación, permitiendo pruebas, sufrimientos, tentaciones severas. Pero quienes confiaron en Él encontraron la salida de manera inesperada. También la fortaleza, la paz para sobrepasarlas. Vamos a ver algunas escrituras. Primera de Pedro 1:6. Yo la voy a mencionar y anótenla para no estar buscando, las voy a leer. Dice Primera de Pedro 1:6. En esto se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza y gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Primera de Pedro 4:2, amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si les aconteciera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. ¿Sí se da cuenta? Filipenses 1:29 son palabras del apóstol Pablo. Porque se les ha concedido a ustedes a causa de Cristo no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. ¿Cuáles son los sufrimientos del cristiano? Mi hermano, los que ya conoce usted. Porque las circunstancias adversas las teníamos también antes. La única diferencia es que ahora tenemos a Cristo. Otra prueba es también permitiendo estar ante la tentación de abrir los oídos a falsas doctrinas, maestros que desvían la palabra. Así el Señor no solamente prueba la lealtad a la palabra, sino el conocimiento y el discernimiento espiritual. Dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró. Esta es segunda de Pedro 2:1. Por tanto, hay que estar conscientes que vivir en este mundo es como estar en un campo minado por tentaciones que pondrán a prueba la fe del creyente, su fe. Convencidos de que independiente de que sean usadas por el enemigo para hacerle caer, debe recordar que el propósito de estas pruebas es probar su fidelidad a Dios y fortalecer su relación con Él. Todo es permitido por Dios, incluidas las tentaciones. Así que habrá que estar atento, alerta constante, porque al ser diseñadas por Satanás, pues siempre usará los medios, los recursos. ¿Y sabe qué? Algo bien especial. Va a usar su condición espiritual, o sea, la condición de su alma y de su corazón. Él no es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente, pero sí sabe cuál es su condición. Y cuando alguien es inmaduro, débil, inconstante y carnal, va a ser fácil presa de caer en las tentaciones que se presenten. Y de esto Dios no es culpable, como muchos desean justificarse. No, pues es que si Dios lo permitió, ¿para qué lo permite? No, mi hermano, ya sabemos para qué lo permite. Vaya conmigo a Santiago 1:13. Santiago 1:13 dice, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión desbordada. Usted lo leen ahí como concupiscencia. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. El pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Pero ¿quién es el que lo permitió? Usted, por sus pasiones desbordadas. Y es precisamente la clase de tentación que se refirió al Señor Jesucristo cuando advirtió, velen y oren, estén alertas y permanezcan en el Señor. Porque Satanás, como mentiroso, como tentador, acariciará la mente carnal del creyente débil, le introducirá pensamientos de maldad, intenciones pecaminosas, deseos codiciosos, lo que conocemos como los dardos de fuego del maligno.
Se describen en Efesios, en la armadura del Señor. Luego vamos a tener la enseñanza sobre la armadura de Dios, no voy a meter en esto. Pero ¿qué dice en Efesios 6:16? Sobre todo ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, entonces tenemos que tener comprensión que no se peca por escuchar esos argumentos, pero si es usted culpable de creerlos, de que se deje seducir y que lleve a cabo esos pensamientos. Alguien dijo: no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. De manera que para lograr que aniden en nuestro corazón, pues el enemigo va a usar todos los recursos que tiene a su mano. ¿Qué recursos? Pues principalmente las cosas que están en el mundo, que son muchas, todas las ofertas, la influencia de la gente mundana. Si usted se junta con gente que no es mundana, que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, la influencia no va a venir de parte del mundo. Pero si usted se junta con esa gente, de ahí va a venir la influencia. Así como el pescador que pone en el anzuelo un gusano llamativo, apetitoso, ¿qué hace? Es una trampa para atraer el pez. Bueno, el diablo usa como carnada una persona, un recuerdo, una atracción del mundo, hasta un aroma, una comida, un perfume, una palabra, porque sabe dónde tocar las fibras de su corazón. Y cuando hay descuido, mis hermanos, la carnalidad, los deseos egoístas, la pasión desbordada, la concupiscencia, bueno, toca, y el pecado favorito sale, porque todos tenemos pecados favoritos, aunque ya no los practiquemos. Gobernaron nuestra vida y Satanás lo sabe, y ahí le va a pegar. Así como tentó a Judas para traicionar a Jesús, ¿qué usó? Su naturaleza codiciosa. La tentación es tan íntima, mis hermanos, tan personal, que no hay que tratar de manejarla. Eso es muy peligroso. No en sus fuerzas, no, mi hermano. Al identificarla, necesita hacerse de lado. Literalmente, huir. Dice Primera de Pedro 2:11, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Se está refiriendo a nosotros que no tenemos ya una identidad con el mundo, que no somos del mundo. Dice que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Contra qué batallan los deseos carnales? Contra tu alma. Ahí te pegan, mi hermano. Yo creo que Pedro recordaba el consejo de Jesucristo: velen y ore para que no entren en tentación. Él fue de los que se quedó dormido. Por eso Pablo instruyó a Timoteo a que huyera de las pasiones juveniles. Quizás recordando aquel José que experimentó la tentación y no cayó, pese a haber pasado por pruebas muy difíciles, desde haber sido golpeado por sus hermanos, vendido como esclavo, ser preso, ser seducido. Primera de Corintios 10:13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, mis hermanos, porque si fuera sobrenatural no podíamos. O sea, el Señor sabe lo que nos pone delante. Dice: pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan ustedes soportar, sino que juntamente con la tentación dará salida para que la puedan resistir. O sea, el Señor te está dando los elementos, los recursos, los instrumentos para que salgas adelante. Son recursos espirituales. De manera que el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos, dice también, y guarda a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Quiero ilustrar para terminar la tentación de esta manera. Imagínese a un abonero que toca con insistencia la puerta. De eso saben las hermanas, ¿verdad? Y la tentación de desestresarse comprando algo.
y trae una cantidad impresionante de sugestivas ofertas. Pero cuando tú lo identificas y recuerdas que tu esposo te dice, no, no podemos comprar así, mejor espérate, juntamos y compramos de contado, ¿verdad? Un hombre sabio y la mujer sabia, bueno, sí, vamos a hacerlo. Pero ¿qué sucede cuando, ay, pues si son abonos chiquitos, son 10 pesos a la semana, sí, pero durante 5 años, y lo que te costaba 50 pesos te va a costar 500. Ay, pero estaba de bonita la escoba. De manera que al identificarlo, si tú te das cuenta, sin necesidad de abrir la puerta, lo puedes ignorar o despedir, porque ya sabes lo que está del otro lado. ¿Sí sabes o no sabes? Bueno, pero al caer en la tentación de lo que trae, en cuanto le abres la puerta, empieza con su engañosa venta y hasta mete el pie en la entrada decidido a vender, o sea, ya no lo sacas. Hermanos, hay que aprender a decir que no antes de abrir la puerta. Hay muchos ojitos risueños, me da gusto que sí estén entendiendo. La tentación simplemente toca la puerta, pero cada uno es libre de abrir o no hacer caso a esas atractivas ofertas. Pero cuando alguien permite que la tentación se acomode en su corazón, va a experimentar su poder destructivo. Vuelvo a preguntar, ¿estoy exagerando? No, mis hermanos. De manera que cuando nosotros le abrimos la puerta, pues el poder del pecado que vive en nosotros, hay una naturaleza que allí ese pecadito, como un enemigo oculto, convive, esperando el momento de salir para traicionarte. Y al estar alojado en un corazón engañoso, fraudulento, perverso, corrupto, convenenciero, pues en cuanto llega la seducción fácilmente le lleva a ceder ante tal tentación. Porque ahí está el deseo, mi hermano. Y ante esas agresiones el creyente solamente, ¿qué necesita hacer? Guardar su corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo y vencer las tentaciones. Pregunto, ¿sí te das cuenta cuando vas a hacer algo indebido y no lo debes hacer? ¿Sí te das cuenta? O sea, no puedes decir que no, mi hermano. Si hay algo que te detiene, pero hay hasta quien se justifica diciendo, pues de todas maneras el Señor me va a perdonar, pero pues yo le atoro. No, mi hermano. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Filosofía del mundo. Mire, jamás vamos a poder ser libres de esas influencias. Y aunque el creyente haya salido vencedor de alguna tentación, es por un momento. Estabas alerta. Pero ¿sabes qué? Cuando tú puedes vencer en ese momento la tentación, el enemigo lo que va a hacer es presentarse de otra manera. Nunca dejará de hacerlo. ¿Cómo evitarlo? Santiago 4:7 lo dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. ¿Quieres encontrar una frase para la guerra espiritual? O definir la guerra espiritual, es esta. Nada de andar echando sombrerazos sobre el chanclas, mi hermano. Usted lo que debe hacer es someterse a Dios, resistir, rechazar las ofertas de Satanás y él huirá. Ahora, ¿huirá para siempre? No. Va a buscar la manera de hacerte caer. Por eso hay que permanecer. Por eso hay que prevalecer. Hay que ser constante. Primera de Pedro 5:8, sean sobrios y velen. Otra vez, eso es permanecer, porque su adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, él no va a dar tregua. Así que si no estamos preparados, alertas, si se descuida la santidad, la relación con Dios, seguro va a caer ante cualquier tentación. No importa su edad, no importa su experiencia, no importa su tiempo en la fe. Usted es vulnerable y usted necesita depender de Dios. Necesitamos tomar en serio esto, mis hermanos.
Jesús nos experimentó en propia carne la crueldad de las tentaciones. Y lamentablemente muchos, aunque estén experimentando esto constantemente, el consejo de Dios lo hacen de lado. Y no se ponen a pensar en las terribles consecuencias que van a pagar o que ya pagaron. Hay ejemplos que nos dicen esto a gritos en la Biblia. Adán fue creado a la imagen de Dios con una naturaleza santa. Él no estaba sujeto a los deseos pecaminosos, además puesto en un paraíso, pero con todas esas ventajas, hasta pronto como entró la tentación, se descuidó y fue vencido por ella. Se perdió y arrastró a toda la humanidad en su pecado. Abraham, el padre de la fe, aún siendo considerado amigo de Dios, por temor a perder la vida a causa de la belleza de su esposa, cayó en la tentación de desconfiar de Dios y mentir. Que era su esposa, decía que era su hermana. O sea, son cosas que tú dices, ¿cómo es posible? Pero fueron. David, de quien Dios dio testimonio como varón conforme a su corazón, descuidó sus deberes, entró en tentación, codició la mujer ajena y cayó en el pecado del adulterio. Y como pecado engendra pecado, como consecuencia de su infidelidad, maquinó un plan perverso, siendo el actor intelectual del asesinato de un hombre justo. Hombres de Dios que sirvieron al Señor, que entregaron su vida por Él, pero que cuando entraron y cayeron en alguna tentación, sus caídas fueron inminentes. Noé, Moisés, Gedeón, Sansón, Josué, Pedro. Evidencias dolorosas de cómo fácilmente verdaderos hombres de Dios pueden caer en graves pecados como resultado de descuidarse, de minimizar el poder de la tentación y del pecado. Así que, mis hermanos, a la luz de estos testimonios, a la luz de los testimonios que vemos y de las propias experiencias, ¿qué seguridad tenemos de nuestra firmeza sin Dios? Dígame usted. ¿Qué pasará cuando lleguen los días de prueba? Que se van a estar presentando continuamente. Dios en su misericordia nos da sus advertencias, ejemplos. No solo en la Biblia, en el andar cotidiano. De manera que necesitamos, mis hermanos, entender lo delicado y peligroso que es la tentación. ¿Y sabe qué es lo paradójico de esto? Que eso que está oculto en su corazón es el traidor que está esperando para que usted caiga y traicionarlo. Concluyo con una pregunta. ¿En quién confía para caminar conforme a la voluntad de Dios y no entrar en tentación? ¿En sus recursos, sus argumentos, su propio corazón? Recuerde que la palabra dice: el que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28-26, ¿sí sabía eso? ¿De quién depende, mi hermano? ¿A quién traicionamos constantemente? ¿En quién desconfiamos constantemente? Pedro era un creyente verdadero, pero resultó ser un necio cuando confió en su propio corazón. Entonces, si reconocemos nuestra debilidad y en esa debilidad incluso nos gloriamos, ¿será que podemos entonces depender de Dios en todo? ¿Será que necesitamos pedirle perdón a Dios por permitir que las tentaciones entren a nuestra vida y caer en ellas? ¿Por haber desconfiado de Él y haber confiado en nuestras propias fuerzas? Ahora sabemos que para poder lograr esta firmeza, estar protegidos de algo que se seguirá presentando, solo será velando y orando. ¿Sí lo entiende así, mi hermano? ¿Sí ha quedado este mensaje en su corazón como una advertencia, como un consejo para que usted camine diferente? ¿Se lo decimos al Señor juntos? Acompáñame a orar, por favor. Bendito Dios, te damos gracias.
Muchas gracias por tu palabra, Señor. Antes de otra cosa, Señor, creo que es muy importante y necesario para nosotros, primero, pedirte perdón, porque hemos confiado en nuestras fuerzas, porque hemos desdeñado tu palabra, porque hemos minimizado nuestra condición, nos hemos exacerbado de tal manera que hemos hecho de lado tu gracia. Y eso nos ha hecho caer. Tú nos has traído con lazos de amor y nos sigues sosteniendo con tu palabra, con tu consejo, con tu dirección. Y con todo y eso, Señor, nosotros seguimos siendo necios. Seguimos pretendiendo ganar batallas cuando ya están de antemano perdidas, cuando lo queremos hacer en nuestra fuerza, con nuestros argumentos. No hay nada, Señor, que podamos nosotros ofrecer delante de las tentaciones si no viene de ti. Nuestra resistencia eres tú. Nuestro poder está en ti. Tú eres el que vence. Nosotros caminamos en tus victorias. Y por eso necesitamos entender que apartados de ti nada podemos hacer. Y que si bien el enemigo seguirá intentando hacernos caer a través de tentaciones, usando las mismas pruebas que tú permites para desanimarnos, pero sabemos, Señor, que tú estás por encima de todo, que tu propósito se habrá de cumplir, pero que sí necesitamos, como Pablo, entender, como Pedro, como muchos otros de tus hijos que te sirvieron, que si nos alejamos, que si desconfiamos, que si nos apartamos, que si dejamos de velar y de orar, anticipadamente ya hemos perdido. Así que gracias por la advertencia, gracias por el consejo y perdona a tus hijos. Y hermano, yo te animo a que en esta intimidad seas tú con tus propias palabras ahí en lo íntimo, porque esto es algo que tú le tienes que entregar a Dios. Si necesitas arrepentirte por esa soberbia, por ese orgullo, aún por pretender saber mucho de la Escritura y pensar que estás por encima de otros, por haber hecho lo indebido, liberando tus pasiones desordenadas, entrando y cayendo en tentación, pídele perdón al Señor. Y con una actitud de humildad, recibe su consejo. Toma decisiones y camina diferente, porque Dios nos da la oportunidad, porque Dios nos está limpiando, Dios nos está mejorando constantemente, nos está perfeccionando. Él desea que lleguemos a esa estatura, a esa medida, pero solo va a ser en las fuerzas de Cristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.